Entrevistas en Radio Q. Con la puntualidad que lo caracteriza, estamos en comunicación y le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Ocaranza. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, el chino lo saluda. Hola Chino, buen día. No, y te felicito a vos, otra vez te lo digo, por tu puntualidad, porque la verdad que es muy valiosa, más para un periodista que sé que tiene que ser muy, muy eficiente para poder lograr coordinar todo así. ¿Sabés que es una lucha que venimos desarrollando en Tucumán? Porque hay que decirlo, la dirigencia de Tucumán es bastante complicada con los horarios, a diferencia de cuando tenemos desde producción entrevistas con dirigentes o analistas de Buenos Aires que son muy puntuales. Acá en Tucumán, como todo se concentra a la mañana, están con actos, que los actos se atrasan, que y le complica a veces la salida. Pero bueno, hacemos el intento por lo menos de respetar, porque también la audiencia se merece el respeto, ¿no? Eso de anunciar y que después no aparezcan es bastante complicado. ¿Cómo arrancaste este 2025? Viste que cada uno tiene un calendario de acuerdo a las actividades. Para muchos empieza el año cuando empiezan las clases, para otros cuando empiezan la apertura de sesiones, como el caso de ustedes, y para nosotros cuando arrancamos la temporada periodística. En este marzo, primer mes de la temporada 13ª ya de Cuentos Chinos, y ustedes que tuvieron la apertura de sesión y la primera sesión la semana pasada. Sí, efectivamente, incluso en el caso personal, arrancado bastante antes, el día 5 de febrero, con el juicio político, las audiencias testimoniales del juicio político que concluyó, si no me equivoco, por ahí del día 20 y pico de febrero, 22, 23 de febrero. Pero me imagino sí, que con expectativas de un año, que más allá de que no tengamos que se elija solamente 4 diputados, estas elecciones de medio término en el distrito también tienen la repercusión a pesar de ser nacionales, ¿no? Y va como rearmando las fichas pensando en el 27. Sí, efectivamente, ¿no? Toda elección, yo en ese sentido tengo una visión medio particular. Yo creo que las elecciones de medio término en Argentina se deberían terminar, porque uno que le ha tocado pasar por distintos ejecutivos y por distintos legislativos, todo proceso electoral conspira contra la gestión y la enrarece, la entorpece y como que digamos que la contamina un poco a la gestión pública. Y de verdad que para lo único que sirve en el caso tucumano, en eso creo que ha sido un acierto del constituyente del 2006, es eliminar las elecciones de medio término en la provincia, en los consejos deliberantes, en la legislatura, porque pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, realidad que hay a nivel nacional es que se eligen en el caso de Tucumán 4 diputados nacionales y como toda elección de medio término se lo toma casi te diría como un plebiscito a las distintas gestiones, que en este caso particular mi visión es un poco extraña, ¿no? Porque digamos, ¿qué sería el oficialismo? ¿Qué sería la oposición? Sí, sin duda. Si yo veo de que ganan los candidatos de Osvaldo Jaldo, pierde Milei, gana el oficialismo tucumano, pero pierde el oficialismo nacional, no estoy tan seguro. Si hace una buena elección, la Libertad Avanza en Tucumán, gana el oficialismo nacional, pierde Jaldo, no estoy tan seguro, digamos. Entonces, es una elección que va a ser rara y además con una particularidad, dos particularidades, perdón, no solo una, que nos encontramos en una novedad. No va a haber paso, con lo cual la conformación de las listas va a ser, te diría que hacia la vieja usanza, vieja. Y por otro lado, no va a haber el elemento de campaña electoral más importante que tienen los partidos políticos, que es la boleta de papel propia, el voto propio. Vamos a tener una elección sin ningún tipo de antecedentes de boleta única, que no sé cómo llegará a operar en los resultados finales. Esta es una gran incógnita. Sin duda, lo vengo martillando desde hace tiempo porque no toman dimensión algunos dirigentes que es otro tipo de elección. Sí. Y por ahí también, y esto se debe hacer cargo, digamos, los organismos pertinentes, necesita un proceso, si querés, educativo. Ya lo hizo Salta, a pesar de que Salta no es en papel, es electrónico, boleta única, pero hizo un proceso educativo para que la gente lo entienda. Si la dirigencia no lo está entendiendo, no está tomando conciencia, imagínate el ciudadano. Tiene que haber un proceso y definiciones para que se eduque y entiendan cómo votar, ¿no? Totalmente de acuerdo, Chino, y volviendo a tu pregunta inicial, cómo inicié el año, con muchas expectativas en cuanto a lo que se refiere a la boleta única electrónica a nivel provincial. Es un proyecto de mi autoría que presenté el año pasado y que obtuvo una gran acogida inicialmente,
por el oficialismo provincial, tanto el Ejecutivo, y una gran adhesión y apoyo. En esto quiero destacar la pluralidad y la visión del contador Miguel Acevedo, el vicegobernador, que ha permitido explayarme en el proyecto de ley, hacer incluso una simulación, con lo cual se han caído algunos mitos, especialmente para el oficialismo, que es el que define los votos necesarios para que salga una ley, y creo que puede ser uno de los elementos de la reforma política que va a salir. Y en ese sentido, este proyecto prevé justamente eso, una implementación progresiva, porque así lo hizo Salta, y hoy por hoy Salta tiene el 100% de las mesas, pero no lo hizo de una sola vez. Sí es verdad que pudo adelantar los tiempos, y lo que pensó que le llevaría más tiempo le llevó menos, pero con una educación ciudadana muy importante. Y eso es lo que creo que está faltando acá. Y que se necesita sí o sí. A mí me tocó, siempre lo cuento sin ser autorreferencial, me tocó con la consultora hacer un trabajo en Salta en las elecciones y fui sobre la hora. Te juro que me sorprendió porque yo andaba medio despistado cómo era la votación y los vecinos me enseñaban. Claro. La tenían clarísima, digamos, así que es fundamental eso de amigarse de alguna manera con la tecnología de votar. Me decías que, y hacías una reflexión a lo que era el escenario político de estas elecciones medio término, y sin lugar a dudas que queda esa sensación como que la atomización que se produjo en la oposición, la falta de definición de qué lado está, también conspira, y que a las pruebas uno se remite. La última votación, los 4 diputados que renueva Tucumán votaron a favor de Milei y ninguno pertenecía de origen al gobierno de Milei. Exactamente, por eso creo yo de que en el caso de Milei me parece, y esto ya es aventurar una presunción, va a ganar en todo sentido, porque él arrancó con un Congreso con representantes propios de muy, muy baja proporción. Entonces, todo lo que va a obtener ahora le va a sumar el doble. Y en este aspecto, yo creo que un desafío que tiene el gobernador Jaldo es por lo menos mantener la cantidad de diputados nacionales que tiene el bloque que él conformó, el bloque de independencia, ¿verdad? Eso no es un desafío menor en virtud de lo que estás diciendo. Hay aparentemente un fraccionamiento, una atomización que se puede ver reflejado en las elecciones, se lo ve en los partidos. De hecho, todos los partidos están con problemas internos, todos, absolutamente todos, sin excepción. No hablemos del Partido Justicialista a nivel provincial y a nivel nacional, el PRO a nivel nacional y a nivel provincial, la Unión Cívica Radical nuevamente intervenida a nivel provincial y a nivel nacional, la Libertad Avanza, que veo que con algunas dificultades está conformándose en los distintos distritos, especialmente en Tucumán, no sin algunas cuestiones que son novedosas, digamos, dejar de lado al espacio de Ricardo Bussi, o dejarlo de lado al único legislador provincial que tenían originalmente, es porque habla de que hay una dispersión, una atomización y un fraccionamiento. Y en el caso del PJS, del Partido de la Justicia Social, ¿cómo lo ves? Y bueno, va a ser un desafío para nosotros. Tenemos una suerte, no renovamos ni ponemos en disputa ninguna banca. Bien. La banca de senador nacional que detenta nuestra senadora Beatriz Ávila se va a renovar en el 2027. Y este año tenemos que ver si vamos a participar directamente, si va a haber un acuerdo con alguien, y eso lo estamos debatiendo profundamente en un escenario que, como te digo, la primera novedad, no va a haber paso. Las pasos a la oposición nos sirvieron para ordenarnos mucho en algún momento. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que en las pasos del año 2021, los que ganaron las categorías senadores y diputado nacional eran de listas distintas, que fue un hecho inédito en Tucumán? Y eso ordenó la interna, que sirvió para después consagrar una fórmula, y de hecho en las elecciones de medio término generales del 21, Juntos por el Cambio estuvo a casi nada de arrebatar el triunfo al oficialismo, tuvo 1,5 puntos, 2 puntos. Ahora, ¿cómo, digamos, ya pensando en la constitución y del armado de la oposición, me queda la sensación como que después de las elecciones provinciales, no solo se atomizó, sino que se singularizó, si me permitís el neologismo, las pretensiones o el trayecto a desarrollar, como que, y no hablo solamente del PJS, hablo en general, como que se terminan siendo singulares, cada uno desde su banca, cada uno de su espacio, muchos
que compitieron con el oficialismo de Jaldo, terminaron siendo funcionarios del gobierno y empiezan digamos, a perder la cuestión de encontrar una ficción orientadora y decir, bueno, soy oposición. ¿Eso lo ves que se va a ir diluyendo en el tiempo? No empezó ahora, viene desde hace mucho, pero como que se está haciendo ya un modus operandi de la política. Me posiciono desde tal partido, no importa a dónde pertenezco, después hago una alianza, un acuerdo, ya sea electoral, ya sea de funcionario, y termina todo como a la gente, volviendo a lo que decías al principio, ¿qué es oposición y qué es oficialismo? Bueno, un poco es un fenómeno muy particular y coincido con tu visión, es así. La crisis de la representación de los partidos políticos en las democracias, especialmente latinoamericanas, pasa por ahí, salvo en países que tienen una cultura muy distinta, como Uruguay, digamos, donde claramente todavía son los tradicionales partidos los que compiten y los que dividen el electorado. Acá en Tucumán, especialmente en Tucumán y en la Argentina también, vemos como eso, cómo es posible que ganó un presidente que no tenía partido político. Entonces, eso genera un impacto muy fuerte en quienes venimos desde el año 83, por lo menos, si no participando en política, mirándola de cerca, estamos en un escenario totalmente novedoso. Y yo no sé si va a terminar de ordenar ese escenario, sea cual fuere el resultado de las elecciones de este año. ¿Vos crees que queda una deuda pendiente de decir, bueno, ¿qué vamos a discutir? ¿El permanente antagonismo? ¿O alguna vez vamos a tener una visión de decir, bueno, discutamos plataforma o proyecto? Hay muchos estudios del último tiempo en que hablan que la política dejó de esperar ofertas, sino que funciona en base a la demanda. Viste que antes iba un dirigente, un candidato, decía yo pretendo, yo busco, yo quiero hacer todo. Hoy día cada uno de los ciudadanos esperan que responda a su demanda, no a la propuesta o a la oferta que den. Eso cambia el eje y cambia el razonamiento mismo hasta de las campañas políticas. Y cambia la forma de llevar adelante una campaña política. Esencialmente estamos en un fenómeno también nuevo, que vos lo conoces porque la verdad que sos un pionero en el tema, pero la microsegmentación que se hace en las redes sociales apunta justamente a eso, a decirle al elector lo que está esperando escuchar. Y muchas veces, quizás en Tucumán todavía no se lo vio tanto, pero en los principales distritos de la Argentina sí. Y en esto fue una innovación muy grande, la primera victoria de Trump y quizá la de Obama, cómo las redes sociales cambiaron el escenario. Y hoy por hoy las campañas ya no son en los grandes medios, las grandes pautas, los grandes diarios, los diarios de papel, como eran antes, que publicábamos una página entera, o que hacíamos muchas horas de pauta publicitaria en televisión. Hoy por hoy las redes sociales tienen esa ventaja y esa desventaja. La ventaja es que primero es mucho más económica y en segundo lugar el mensaje llega de manera más directa a lo que es del interés del elector, del ciudadano. Rodolfo, te agradezco la comunicación, que tenga buena jornada, siempre es un Gracias, gusto Chino. hablar con vos. Lo mismo digo, un gran abrazo, gracias por todo.